Primera de Crónicas, capítulo 4, y vamos a empezar a leer desde el verso 9. Os prometo que no vamos a leer la cronología, bueno, la genealogía, perdón. ¿Lo tenéis? Bueno, pues así dice la palabra de Dios. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Hasta ahí la palabra del Señor. En esta mañana voy a hablar de un personaje que yo no sé si aquí en la iglesia hemos predicado de Jabes en algún momento, yo no me acuerdo. Va a hacer 25 años que llegué a Asamblea Cristiana, a Son y Pedro, bueno, y los que estáis desde siempre, pero no sé, desde los que estáis desde siempre, ¿se ha predicado de Jabes en algún momento? Bueno, yo no lo recuerdo, pero es que mi memoria tampoco alcanza mucho. Bueno, pues me gustaría que en esta mañana profundizáramos en el testimonio de esta persona. Y he titulado la predicación Jabes, un renglón aparte, por su fe en Dios. Rebeca nos leía un texto que decía el Señor a los discípulos, hombres de poca fe. Yo no sé si tú te estás considerando un hombre o una mujer de poca fe. Yo me considero una mujer de poca fe. Me cuesta todavía seguir los pasos del Maestro. A veces me rebelo y a veces digo, ¿por qué? No, pues nos falta fe para seguir en los caminos del Señor. Y sin embargo, hoy podemos aprender de este renglón aparte, que fue Jabes por su fe. La historia de Jabes, como hemos leído, se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 4. Y sabéis que en Crónicas, los primeros 9 capítulos, se encuentra la mayor genealogía de Israel. Porque esta genealogía dura no un capítulo ni 2, sino dura 9 capítulos. 9 capítulos de genealogía contándonos que si el padre fulanito, el hijo menganito, que si el padre fulanito, el padre menganito. Y normalmente yo, y creo que la mayoría, esos capítulos hacemos así, chos, ¿verdad? Y nos lo saltamos. A ver, es que son muchos nombres que a nosotros nos cuesta, pero bueno, el tema es que la historia de Jabes irrumpe en el capítulo 4, y luego hay también otros detalles en la genealogía que si lo leéis son importantes porque destaca que, por ejemplo, en las hijas de Judá, en este caso se nombra a las mujeres y no a los maridos. Eso es importante. Y luego hay otros detalles importantes de alguien que hizo algo importante. Pero realmente aquí el que sale, el que es un renglón aparte, es Jabes. Y fijaros que esta genealogía dura desde Adán, desde el inicio de la historia del ser humano, hasta tiempos del post-exilio, es decir, muchos años, miles de años y muchas generaciones. ¿Y sabéis cuál era el propósito de las genealogías? ¿Por qué Dios registró las genealogías en la Biblia? ¿Alguien puede decirnos una idea del por qué? Es muy sencillo, no es muy... Bueno, realmente el propósito era seguir el hilo conductor hasta la llegada del Mesías. Que no se perdiera de que el linaje de Jesús venía de la tribu de Judá, venía de David y que era hijo de Adán. Es decir, seguir todos los linajes hasta llegar al Mesías, sencillito. Pero además, el énfasis de las genealogías tenían el propósito de decir que Dios es fiel. Dios es fiel de generación en generación. ¿Os acordáis del Salmo de Moisés que decía, Dios, tú nos has sido refugio de generación en generación? Yo crecí en una iglesia en la que venía gente de Suiza, por ejemplo,
conozco un suizo de muchos años aquí afincado, o venía alguien de Inglaterra, pues es que yo soy creyente de sexta generación. Y te quedabas así como diciendo, yo que me había convertido de mi casa y que estaba recibiendo luchas, no sé, sería un bonito testimonio decir, Jolín, vengo de la sexta generación de creyentes, ¿verdad? Porque ahí es donde el Señor ha sido fiel de generación en generación. No sé si aquí hay generación de sexta evangélico, ¿verdad? Creo que no, ¿no? Como máximo, llegamos a la tercera, que está aquí mi hija, ¿no? Sería la tercera generación por sus abuelos que también se convirtieron, pero no sé si hay de cuarta y de quinta, ¿verdad? Todavía no llegamos a ese nivel. Bueno, llegaremos porque pintamos ya algunos canas. Bueno, lo cierto es que las genealogías tenían ese propósito de decir Dios es fiel, de generación en generación ha sido fiel. Y no sé si habéis tenido la posibilidad vosotros de hacer vuestra genealogía de familia, ¿sí? ¿Hasta dónde llegas, Carlos, a tus antepasados? Mi bisabuelo, tatarabuelo, o sea por que parte de padre. por parte de padre, pero ¿te acuerdas de uno? ¿O de los cuatro? ¿O de los 8? Porque Solo son... uno. Claro. El apellido de uno. Sí. Es difícil hacer nuestra genealogía porque la memoria nos cuesta, Hemos dicho que el tema es que Eclesiastés dice que tanto del impío como del sabio y sus generaciones nos olvidaremos. Es decir, que no guardaremos memoria. Y sí que es verdad que yo he tratado de hacer mi genealogía en casa y es verdad que solamente me acordaba del abuelo de mi madre, que se llamaba Juan de Dios. Él era de Malagón, de Ciudad Real, y él me contaba, mi abuela, que él aprendió a leer y escribir por los padres evangélicos. Yo no sé si el que yo esté aquí haya sido una oración de mi tatarabuelo. Es decir, que de generación en generación el Señor es fiel, ¿verdad? Bueno, espero que, como de Javes, nosotros también guarden un recuerdo. No hace falta que sea un gran recuerdo, sino que de nosotros, al igual que se habló de Javes, también de nosotros se pueda hablar. Bueno, lo primero que nos dice la Escritura es que Javes fue más ilustre que sus hermanos. Y yo he indagado un poquito el significado de la palabra ilustre y quiere decir que es alguien que es reconocido por haber hecho algo importante o sobresalir en alguna actividad. Y el texto no nos dice qué hizo Javes, o alguien sabe qué es lo que hizo Javes, ¿verdad? No se sabe si escribió un libro, si plantó un pino, si hizo... no sé, nada, en la Escritura es que no nos dice nada, pero por lo que leemos en las Escrituras, por lo que leemos en el texto, es que este hombre sobresalió por su fe. Por eso digo que fue un renglón aparte, porque puso su confianza en Dios, porque fe es poner nuestra confianza en Dios. Además destacó que tenía una relación estrecha con Dios, una relación estrecha y también dependiente de Dios. Es decir, tenía relación y tenía dependencia de Dios. Si hay algo vital para un hijo de Dios, es esto mismo: confianza en Dios, nuestra fe en el Señor, una relación y sobre todo dependencia, porque si no, morimos. Sabéis que al igual que la fe nos aviva, la fe nos da vida, la incredulidad nos apaga, la incredulidad nos mata espiritualmente, porque la fe es esa gasolina que necesita nuestro coche para funcionar, ese es el aire que necesitamos respirar para poder continuar. Por eso necesitamos la fe, porque como dice la Escritura, por fe andamos y no por vista. El justo por fe vive, e incluso sin fe es imposible ver a Dios, conocerle, tener una relación con Él. Por eso necesitamos esa fe
que ve más allá de los problemas, esa fe que cree en el Dios de lo posible, esa fe que nos ayuda a no quedarnos con lo circunstancial, sino a ver realmente al Señor. Por eso, en esta mañana necesitamos más fe. Y como decía aquí el Padre, que él pidió al Señor, ayuda a mi incredulidad, que hoy, si no te acuerdas de nada, por lo menos que te acuerdes de pedirle al Señor, ayuda mi incredulidad. Porque realmente es que necesitamos que nuestra fe se avive para los tiempos que vienen. Bueno, pues eso, una reseña importante, era ilustre, era destacado porque tuvo su fe en el Señor. Igual, nosotros no escribimos un libro ni tampoco plantamos un árbol o descubrimos algún territorio o descubrimos algo geológico, pero si se nos recuerda por nuestra fe en Dios, yo creo que es suficiente. Es suficiente porque realmente lo que va a mirar Dios no es tanto lo que hayamos hecho, sino nuestra fe puesta en Él. Eso es lo esencial. Bueno, en segundo lugar, lo que nos dice la Escritura es que nos habla del nombre de Jabes. Y dice, ya el texto nos da la aclaración, y nos dice, el cual su madre llamó Jabes diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Fijaros, este hombre de fe, este hombre de fe que no lo tuvo fácil, que no se crió entre algodones, fue marcado desde su niñez, fue marcado desde su nacimiento. Su madre sufrió en el parto, algo que probablemente sea normal. Las madres que estamos aquí sabemos que se sufre, pero luego cuando se tiene al retoño en tus manos, poco se olvida, ¿verdad, Katy? Bueno, algo se olvida, pero no te quedas ahí con la amargura, qué dolor, qué dolor, qué dolor. Lo que sí que es verdad que hay mujeres que sí que se quedan y de hecho caen en depresión, en ansiedades, por esto mismo, porque se quedan ahí con esa frustración del parto. Bueno, pues aquí Jabes fue señalado desde el parto de su madre. ¿Sabéis que en la Biblia los nombres daban significado a las personas? Ahora que nos llamemos Dolores, Angustia o Soledad, porque es así, no marca nuestra identidad, o sí, no marca. Yo que mi nombre, no sé ni de qué rey viene, en algún momento del siglo he sabido, pero ahora no me acuerdo. Pero no me marca, no me da identidad mi nombre. ¿O a ti, Dani, te da tu nombre identidad? No. En la Biblia sí daba identidad. Él dice que no, por si acaso, que en casa le diga algo. Bueno, va a decir que sí, ¿verdad? Amén, amén. Bueno, nuestro nombre ahora mismo no nos da identidad, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que en los textos bíblicos, en la Biblia sí el nombre daba identidad a la persona. Y de hecho, por ejemplo, Jesús es el Salvador y daba la identidad del Salvador. O incluso Abraham, padre de multitudes. El problema es cuando te caía el nombre que era el mal rollo. Porque que fueras padre de multitudes o el Salvador, fenomenal. Pero cuando te caía el nombre del mal rollo, como Jabes, dolor. Significaba dolor. De hecho, ahora diríamos que es un trauma infantil, lo que este chico sufrió. Sufrió un trauma infantil, porque fue marcado desde su nacimiento. Lo bueno es que vemos en Jabes que él no se quedó victimizándose. Ahora se lleva mucho esto de, ay, pobre de mí, qué pena doy, mi trauma, mi dolor, y fui, ¿verdad? Esto ahora se lleva mucho, y cada vez que hablas con alguien, no, es que yo tengo que tener algún trauma desde la infancia, no me acuerdo, pero tengo que tenerlo. Ahora se habla mucho de estos traumas y de depresiones. Bueno, de hacernos los víctimas. Y yo, bueno, puedo entender hasta cierto punto el sufrimiento por el que haya pasado una persona, pero el problema de hacernos los víctimas es que nos condiciona nuestro presente y nuestro futuro. Es verdad que lo has podido pasar muy mal por algo que te ha hecho alguien en el pasado, pero la victimización te amarga, es como un veneno
que mata por dentro poco a poco. Sin embargo, Jabes no permitió que eso que le habían hecho a él en su pasado le afectara en su presente y en su futuro. Y yo espero que de los que estemos aquí no seamos de los víctimas, ni nos centremos en la victimización, porque el víctima nunca va a ver la responsabilidad en sí mismo, sino va a ver la responsabilidad en otros. Y una persona que ha sido víctima de un maltrato es probable que sea un maltratador, pero porque se ha quedado en su dolor, su pena, en que me han hecho y no ha sido sanado, porque un vaso que está roto también rompe a los demás, no se hace responsable. Así que espero que de los que estemos aquí no caigamos en la victimización. Jabes no cayó en decir, ay mi trauma, ay mi pena, ay mi dolor, sino que él buscó de Dios. Por eso digo que es un hombre de fe. Lo cierto es que nosotros podemos venir con heridas, golpes, porque un trauma es un golpe, ¿verdad? No sé si es un golpe. Podemos venir golpeados, podemos venir con heridas, pero ¿cuál es la mejor vacuna? Jesús. Jesús es el que puede sanar nuestras heridas, cambiar nuestra tristeza en danza, puede quitarnos el dolor a través del perdón. Porque sabéis, Jesús fue humillado, pero él no humilló. Jesús recibió golpes, pero él jamás dio golpe. Jesús fue rechazado, pero él nunca hizo acepción de personas. Tampoco el Señor criticó, él fue el criticado. Y yo creo que como hijos de Dios tenemos que seguir esa estela de Jesús. Podemos haber recibido golpes, pero nosotros no vamos a ser de los que den el golpe. De nosotros podrán hablar de todo, pero nosotros no vamos a hablar de nadie. A nosotros nos pueden rechazar, pero nosotros no vamos a ser de los que rechacen. No sé si me entendéis. No sé si me entendéis. Es decir, que el Señor vaya sanando, que sea esa vacuna, que sane nuestro interior para que nosotros no nos quedemos con esa herida, sino que lo que demos sea bendición, que sea gratitud, que sea fruto de labios que confiesan el nombre del Señor. No sé si nos podemos identificar hasta ese grado con el Señor, pero el proceso lo tenemos que empezar a entender, de que nosotros tenemos que tener ese cambio por el Señor. Así que fijaros, un hombre que fue marcado desde su infancia, pero no se quedó ahí. Él buscó de Dios. Y la oración de Jabes es muy importante y solamente voy a dar un par de detalles porque no tenemos mucho tiempo y luego me gustaría que pasáramos a la Santa Cena y tener un tiempo de reflexión porque de lo que se trata es de hoy de orar, y de alguna forma buscar a Dios en oración. Oración sincera, porque realmente Jabes, si hay algo que tuvo él, no fue una oración muy elaborada, ni tampoco se tiró 30 minutos orando, ¿veis? Que no hace falta hacer oraciones largas, ni tampoco muy elaboradas, sino solamente es con necesidad y con sinceridad. No sé si me entendéis. Una necesidad muy profunda en el corazón y con sinceridad, que es lo que hizo Jabes. Y fijaros lo que dice, oh si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Aquí yo he tenido que hacer como una reflexión, porque ¿qué entendemos por bendición? ¿Qué entendemos por bendición? Quizás ser feliz, una novia, un novio, más casas. ¿Qué entendéis por bendición? O sea, vivir, sí. No sé, a veces pensamos que bendición son unas buenas vacaciones, ¿verdad? Yo por lo menos lo he pensado, ¿eh? Digo, si tú me bendijeras con unas buenas vacaciones. Amén. Bueno, tener el favor de Dios es bendición. ¿Alguien más? ¿Qué es bendición para ti? ¿Qué es bendición? La familia. La familia. La familia. Bueno. Presencia de Dios, donde quiera que estés. Amén. A ver, Paulina. Cuando se bien dice de una persona, o sea, que tiene una buena reputación, tiene, o sea, todo, pero tú bien dices. Sí, bendición viene
Bien decir, muy bien. Bueno, realmente que aquí podemos decir un abanico de cosas y probablemente estén en algunas encaminadas, pero sabéis que en la Biblia la bendición tenía que ver con obediencia. Obediencia a Dios. De hecho, si vamos a Deuteronomio, capítulo 28, ahí se nos relata las bendiciones y las maldiciones. Y les dice el Señor: he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si me oyereis, es decir, si me obedeciereis los mandamientos, o la maldición si no me oyereis, si no me obedeciereis los mandamientos. La bendición era la consecuencia de la obediencia, de hacer las cosas en la voluntad de Dios. Entonces, cuando a alguien decimos que Dios te bendiga, espero que estemos pensando que esté en la voluntad de Dios. No vamos a pensar en vacaciones, en casa, porque eso seguramente que el Señor lo dará si está en la voluntad de Dios. Si está esa persona haciendo la voluntad de Dios, si está andando en obediencia, probablemente Dios le dé infinitud de cosas. Pero la bendición tenía que ver con la voluntad de Dios, tenía que ver con obediencia. Y de hecho, cuando pide Jabes bendición y que le ensanchara su territorio, de aquí de alguna forma le estaba diciendo: Señor, yo quiero andar en tu obediencia y que no tenga límites en ti, en tu fe. Como hemos cantado antes, que tu espíritu me guíes sin barreras. Porque a veces somos nosotros los que nos ponemos barreras para cumplir la voluntad del Señor. Porque es preferible hacer lo que ya conocemos a lo que el Señor nos está pidiendo. Y cuidado, que la bendición no es un escudo de salud, dinero y amor. No, porque Dios puede bendecirnos en medio de la tormenta. Dios puede bendecirnos en medio de dificultades, como luego veremos. De hecho, hay un bendecido por la Biblia que fue Abraham. Abraham fue un bendecido de Dios de cabo a rabo. ¿Por qué? Porque por su fe obedeció y su obediencia le llevó a recibir lo que Dios le había prometido. Su fe fue contada por justicia. Es una persona que le dijo el Señor: vete de tu tierra y de tu parentela a donde yo te mostraré. ¿Él qué hizo? Se cogió los bártulos y por fe, ¿a dónde fue? Pues hasta donde Dios le llevó. Hasta donde Dios le llevó. Y una persona sin límites en la fe, una persona que andó en obediencia. Ahora bien, si nosotros leemos las historias de Abraham, vamos a poner las cosas malas que le pasaron y tuvo hambre. En Canaán no había ni agua. Tuvo que bajar a Egipto. En Egipto casi se queda sin esposa porque metió un poco la pata. Después volvió a Canaán y se separó de Lot. Lot fue aprisionado por 5 reyes. Tuvo que pelear contra esos 5 reyes. Y luego la bendición no llegaba. ¿Qué edad tuvo? ¿Con qué edad tuvo Isaac? Con 100 años. Entonces, lo que nosotros entendemos por bendición no está en la vida de Abraham. Más bien fue un hombre que luchó mucho, que peleó mucho, que tuvo su confianza puesta en el Señor, pero que anduvo en fe. Y anduvo en la bendición de Dios. Porque aquí no se trata de las buenas cosas que nos pasan, no. Andó en obediencia y fue fiel hasta el final. Y eso es de lo que se trata, de que nosotros en nuestro caminar, no importa por las situaciones que pasemos, no importa si somos rechazados, no importa si nuestros hijos nos critican, no importa si el vecino se pelea con... Da igual. Lo importante aquí es que nosotros sigamos en obediencia y con fe hasta el final. Otro bendecido, y que lo quiero simplemente resaltar porque a mí me llamó mucho la atención, es Elías. Elías fue otro bendecido que andó sin límites en fe. Y todos conocemos por las cosas que pasó Elías. Elías fue perseguido
De hecho, estaba sentenciado a muerte. Yo no sé si en algún momento algunos de nosotros hemos llegado a estar sentenciados a muerte. Creo que no, ¿eh? Creo que no. Que ese peligro no, todavía no lo hemos pasado. No sé si lo pasaremos, ¿eh? Porque tal y como están las cosas, ya no se puede hablar de ciertas cosas porque ya enseguida saltas con la misma, algún día vienen a denunciarnos. Lo cierto es que Elías tenía una sentencia de muerte sobre él. Él tuvo que huir. ¿Y qué le pasó en la cueva? Se deprimió. Es otro bendecido por Dios, pero andó en obediencia a Dios, una persona sin límites. Y también Eliseo siguió su estela. Y cuando Eliseo dijo aquello de dame una doble porción de tu espíritu, le estaba diciendo, yo quiero parecerme a ti, yo quiero hacer las cosas que tú hacías. ¿Y sabes qué le dijo Elías? Oh, qué bendición. Oh, qué bien, has deseado lo mejor. No, le dijo, cosa difícil has pedido. Porque no todo el mundo quiere de alguna pagar el precio de esa bendición por la que andó Elías. Y sin embargo, Eliseo no solamente hizo muchos más milagros que Elías, se cree que hizo el doble de milagros que Elías, sino que también pasó por dificultades sin número. Es decir, que cuando el Señor da el doble de todo. Pero fueron personas que estaban andando en la bendición de Dios. Estaban andando en obediencia y su fe sin límites. Y en segundo lugar, fijaros lo que no solamente le pide bendición, no tener límites en la fe, sino también su oración dice, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Esta semana en la oración alguien decía, el mundo deforma, pero Dios transforma. El mundo deforma, pero Dios transforma. A Jabes el mundo le había deformado, pero sin embargo la mano de Dios transforma. Y cuando estaba orando Jabes y pidiendo, si tu mano estuviera conmigo, estaba pidiendo que la mano de Dios tocara su vida, que siguiera esa transformación. Nosotros podemos venir al Señor con cargas, con heridas, con desorden, con sufrimiento, incluso con vacíos. Pero cuando Dios nos toca, ahí tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación. No podemos estar en Cristo siendo igual que como estábamos antes. He escogido un texto, bueno, he puesto ahí Isaías 61 del 1 al 3. No lo voy a leer completo, pero voy a leer una traducción que me parece interesante. Es la profecía del Señor, es la profecía que hizo Isaías del ministerio de Jesús. Y lo voy a leer en lenguaje, en traducción lengua actual, no lo voy a leer en Reina Valera, ¿vale? Y dice así, para que os fijéis hasta qué punto Dios puede venir a nuestra vida a transformarnos, a cambiarnos. Dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Dios me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para consolar a los afligidos y para anunciar a los prisioneros que pronto van a quedar en libertad. Dios también me envió para anunciar, este es el tiempo que Dios eligió para salvación, para consolar a los tristes, para cambiar su derrota en victoria y su tristeza en un canto de alabanza. Fijaros hasta qué punto puede transformar Jesús nuestras vidas. Y es lo que vemos en los evangelios. Jesús por donde pasaba, al cojo que veía, cojo que andaba, al ciego que veía, ciego que veía. No sé si me entendéis. Dios donde llega tiene que transformar, tiene que cambiar. No podemos ser los mismos. No sé si el Señor tiene que consolar alguna tristeza, tiene que cambiar alguna derrota en victoria, o tiene que cambiar tu tristeza en alabanza, porque Dios es experto en cambiar, en hacer transformaciones. A veces pensamos que cuando llegan las personas al Evangelio, pensamos que tienen que comportarse como nosotros tienen que comportarse, y no, les imponemos una carga de religiosidad. ¿O nos ha pasado?
A mí hasta me pusieron un uniforme en el ejército de salvación y sí, la acepté. Pero no, nosotros lo que tenemos es que pedir al Señor que cambie a la persona desde dentro hacia afuera, que los cambios que haga el Señor interiormente en el corazón luego se van a ver exteriormente, pero la obra que Dios hace es interna en el corazón. Nos consuela, cambia nuestro consuelo por alegría, como dice aquí. Nuestras derrotas las hace victorias y nuestras tristezas en canto de alabanza. Así que nosotros seguimos al Señor, no porque nos haya prometido un camino de abundancia, sino nosotros seguimos al Señor porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y si tu mano estuviera conmigo. Eso es lo que pidió Jabes. Y si tu mano estuviera conmigo. Otra cosa que también le pidió es que la mano de Dios le librara del mal. Y aquí he tenido que pensar un poco porque el mal acampa a nuestro alrededor. El mal es algo que está en todas partes, incluso está en nuestro corazón. ¿Os acordáis de aquello que decía el apóstol Pablo? Yo hago el mal que no quiero. El mal está en todas partes. De hecho, ¿os acordáis? Cuando el Señor le previno a Caín, ¿qué le dijo? El pecado está, ¿a dónde? A la puerta. Cuidado, que el mal está en todas partes. Y lo que estaba pidiendo Jabes es que la mano de Dios le librara de caer. Le librara de caer en el mal. ¿Y os acordáis de las palabras tan fuertes que le dijo el Señor a los religiosos de la época? Dice, los religiosos de la época que creían que ellos tenían una relación con Dios. De hecho, los fariseos se levantaban sus manos y empezaban a orar al Dios de Israel y parecía ahí que tenían una relación con el Señor. ¿Y qué les dice el Señor a estos fariseos? Les dice muchas cosas. Yo solamente he elegido una. Le dice, sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Si nosotros nos queremos parecer a nuestro padre, vamos a tener que ir de puntillas en la vida y tener mucho discernimiento, porque el mal está en nosotros y el mal nos acecha, está en todas partes. Y la oración de Jabes es, si tu mano me librará del mal. El Señor también dijo aquello de cuando enseñó a sus discípulos a orar, líbranos del mal. Esa tiene que ser también nuestra petición, líbranos del mal. Y he puesto el texto de 2 de Corintios 6 porque el que el Señor nos libre del mal, no quiere decir que el Señor nos libre de adversidad. De hecho, Pablo, en esta lista, por ejemplo, fijaros lo que dice, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, como siervos de Dios, y empieza a enumerar la lista de dificultades por las que empieza a pasar, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelo, en ayunas, y así una lista que siga, en peligro de unos, en peligro de otros, en los peligros en caminos, en ríos, Es decir, que el mal no es que nos pasen cosas difíciles, el mal no es que nos pasen cosas adversas, no. El mal es que en medio de eso que nos pasa, por ejemplo, si alguien nos insulta, pues es no insultar, por ejemplo. Eso es no caer en el mal. Si alguien nos critica, pues nosotros no vamos a criticar, porque si hacemos lo mismo, estamos imitando ¿a quién? Al diablo, no a nuestro Padre. Jesús, como he dicho antes, él fue rechazado, pero no rechazó, ¿de acuerdo? Y Pablo le pasó lo mismo. Pudo andar en necesidad, en angustia, en azotes, en cárceles, pero él no azotó. Él tampoco llevó a nadie a la cárcel. Él no fue el del tumulto el que tiraba la piedra. No sé si me entendéis. ¿Sabéis qué dice la Escritura? Y esto es muy fuerte, porque dijo el Señor, advirtiendo de los últimos tiempos,
dijo aquello de que por la maldad, es decir, por las dificultades que hayan en ese momento, por la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Y a qué se está refiriendo? ¿A que no vamos a venir a la iglesia? No. Es que nos vamos a comportar como los de fuera. Vamos a permitir que esas dificultades que nos estén pasando, nosotros las respondamos. Que nos insultan, insultar. Que nos amenazan, nosotros amenazar. Que nosotros más. Eso es caer en el mal. Y ahí no nos vamos a parecer a nuestro Dios, a nuestro Padre. Ahí nos vamos a parecer a otro, pero no a Dios. Por eso es importante esta oración, que tu mano, que tu presencia me cuide de yo hacer lo que otros me hacen. Que tu mano me libre de caer en aquello en lo que tú no caíste y seguir las pisadas del Maestro. Y bueno, y ya termino. Y que tu mano no me dañe. Lo cierto es que la mano del Señor no daña. La mano del Señor no daña. ¿Y os acordáis cuando el Señor les dijo esa parábola de los dos cimientos? Podrán venir dificultades, podrán venir ríos, podrán venir inundaciones, porque las van a venir. El tema es dónde edificamos. Si nosotros hemos edificado en Jesús, no va a caer ruina. El Señor nunca va a dañarnos. En cambio, si nosotros edificamos en cosas que no tienen mucha solidez, eso nos va a hacer daño. ¿Por qué? Porque edificar en una roca que no es Cristo trae ruina a nuestras vidas. Y yo espero que de los que estamos aquí en esta mañana pidamos a Dios eso, que tu mano esté conmigo para ser transformado, para que me libres del mal y para que nunca caiga en ruina. Porque lo cierto es que van a venir dificultades a nuestras vidas, pero ¿qué vamos a hacer en ese momento? Pues espero que estemos estemos sobre la roca que es Cristo. Y ya termino. El Señor le contestó. El Señor contestó, respondió a Jabes y contestó su oración. La pregunta que en esta mañana me gustaría que reflexionáramos mientras vamos a participar de la mesa del Señor es esta. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que Dios haga en ti? Quizás necesitas bendición para andar en obediencia. Yo sí. Yo necesito fe. Esa fe sin límite para andar en la obediencia al Señor. Yo también necesito la mano de Dios. La mano de Dios para no caer en el mal, para que siga siendo transformada. Entonces, ¿qué quieres que Dios haga en ti? ¿O qué pides a Dios? He puesto una paráfrasis de la oración de Jabes. Y Jabes, en una paráfrasis que he encontrado, dice: Señor, ayúdame a andar en tu voluntad y sin límites en ti, y a experimentar cada día más de ti. Y si paso por alguna dificultad, que todo sea para bien y siga en obediencia a ti. Pues que el Señor nos ayude, a hacer nuestra esta oración. No hace falta que sea clavadita ni calcadita, no, sino cogemos la esencia de lo que pidió Jabes, que es eso, andar en obediencia y sin límites en fe. Voy a pedirle a Rebeca y a los chicos, vamos a cantar una canción.